Es turno del doctor Roberto Cabrera Suárez. El doctor es abogado, maestro en gestión pública, tiene una maestría en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos y doctorando en Derecho y Ciencia Política. Es árbitro en Derecho. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la comisión adscrita a la Oficina Regional de Indecopi San Martín, Perú, y actualmente es director de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial Tarapoto. El doctor Roberto Cabrera Suárez nos va a explicar el tema titulado Retos de la era milenial para las autoridades del consumidor en Latinoamérica. Sin más, se da la palabra al doctor Roberto Cabrera Suárez. Bienvenido. Muchas gracias por la gentil invitación, doctor Juan Castañeda, y a su vez a toda la organización y el equipo del Instituto Apes Iuris, que siempre generan espacios académicos, considero, de vital importancia para poder entender un poco más acerca de nuestra realidad sociojurídica, y no solamente desde el aspecto nacional, sino también internacional, lo cual yo valoro en gran forma y en gran manera. Bien, en estos momentos voy a exponer un tema que considero resulta importante tocar, sobre todo porque de alguna forma va a poner los puntos sobre las IES en lo que va a venir siendo lo pendiente en cuanto a la regulación dentro de nuestro país en todo lo que se refiere a los contextos de protección de los derechos del consumidor. Y es por eso de que, conforme se ha señalado previamente, el tema que voy a abordar ha sido denominado Retos de la era millennial para las autoridades del consumidor en Latinoamérica. ¿Y por qué hemos elegido este tema? ¿Y por qué hemos tratado de enfocar gran parte de la explicación a esta generación denominada así? Bien, para ello voy a permitirme en estos momentos poder compartir una imagen en la que vamos a poder apreciar algunas características de esta famosa generación denominada millennial. Voy a dejar de compartir pantalla un momento y voy a volver a compartir esta imagen, y que seguramente ya la pueden apreciar. Esta generación millennial o generación Y tiene algunas características, creo que es importante puntualizar. La generación millennial en estos momentos tiene de 21 a 35 años. La generación Z entre 13 a 20 años, ¿de acuerdo? Pero este bloque de la población tiene un 84% que trabaja, un 79% que ahorra, el 46% se encuentra en el sistema financiero bancarizado, el 62% utiliza o emplea un teléfono inteligente, el 59% tiene un salario quincenal o mensual, gran parte de ellos realizan actividades fuera de casa en tiempo libre, y un 89% se fija mucho en las ofertas y las aprovecha. Bien, ¿por qué consideramos entonces de que es valioso contar con esa información? En primer lugar, y volviendo ya a las diapositivas, es importante que nosotros tengamos en cuenta ello, porque nos van a generar todos los parámetros que es importante verificar al momento de establecer cuáles van a ser las normas
que resulten ser eficaces y eficientes para poder regular las relaciones de consumo en cuanto a la adquisición de productos o servicios por parte de la gran mayoría de la población en estos contextos en los que estamos viviendo en estos momentos. Siendo así, al considerar de que los millennials, es decir, a este grupo de la población que hemos descrito en la imagen anterior, son nativos digitales, poseen mayor capacidad de multitarea, cuentan con un mayor nivel de preparación académica, tienen o se pueden considerar ciudadanos del mundo, presentan un mayor nivel de exigencia en cuanto al consumo de productos y servicios, y buscan de alguna forma también un trabajo que los defina. Esos elementos son importantes para que nosotros nos demos cuenta de que las autoridades de consumo en nuestros distintos países deben generar espacios en los que se redefina la normativa que busca proteger los derechos de los consumidores en los distintos países de la región. Los millennials, y hay que señalarlo y sobre todo resaltarlo, participan en la creación y diseño de productos y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que existe una conexión muy de cerca entre los consumidores finales y las empresas o los proveedores que elaboran los productos o generan los servicios para dichos consumidores. ¿Y por qué? Porque generalmente siempre buscan encontrar información relevante en base a los comportamientos de consumo que se van guardando a través de las redes sociales o el uso de Internet. Es más, es por eso de que en los últimos años se ha hablado acerca de la importancia de la protección de los datos personales. Tal es así de que hace un par de días nada más se había generado todo un escándalo aquí en el Perú porque se había contratado a una empresa que se encarga de ofrecer servicios de seguros a población que estaba siendo de alguna forma empadronada y había llenado algunos formularios por parte del gobierno peruano para poder recibir algunos bonos. Eso me parece una situación muy preocupante porque en estos momentos, al menos en el Perú y creo también que en algunos países de la región, el tratamiento de los datos personales no está siendo tan riguroso. Es decir, grandes bases de datos, y no me dejará mentir, creo yo, usted, amigo, colega, ha recibido alguna vez un mensaje a su celular en el que le envían información sobre algo que había estado buscando de repente en Internet, de manera intencional o de manera casual. Entonces eso genera una duda muy importante, creo yo, sobre el tratamiento de nuestros datos en los canales como resulta ser la red. Bien, ¿cómo interactúan de alguna forma esta generación denominada millennial con las marcas? En primer lugar, debemos señalar de que los jóvenes son menos leales a la marca. ¿Qué significa esto? De que no están interesados mucho en siempre consumir un producto o servicio de la misma marca o de la misma empresa o de los mismos proveedores, sino que siempre se basan en opiniones. Y es allí donde podemos hacer un paréntesis que nos permita tener un panorama mucho más reflexivo. En los últimos 10 años se ha generado todo un escenario bastante interesante con respecto a los denominados influencers. ¿Y qué son los influencers? Los influencers simplemente son jóvenes o son personas que tienen algún canal en alguna red social, ya sea Facebook, Twitter, YouTube, y empiezan a generar contenido. Generalmente ese contenido es de entretenimiento, ya sea viajes, comida, restaurantes,
etcétera, 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 y abordan una serie de problemáticas, ¿verdad? Al contar con un contexto en el que gran parte de los consumidores finales, gran parte de la población a nivel mundial incluso, emplean smartphone y están conectados o tienen una vida totalmente digitalizada, los influencers se han vuelto elementos muy, muy, muy importantes para poder generar convicción en los consumidores finales al momento de adquirir un producto o servicio. Y es por eso de que en efecto estos jóvenes cuentan de alguna manera con mayor información, o al menos se les hace llegar mucha información, o diríamos sobreinformación, o la famosa infodemia, como se dice hoy en día, en el que reciben contenidos con respecto a un producto y servicio. Es más, muchos influencers realizan campañas a favor de determinadas marcas. Entonces, existe en estos momentos algún tipo de normativa que regule el contenido que se realiza a favor de una marca, de un producto o de un servicio por parte de los influencers. Me parece que no. ¿Se debería hacer? Yo pienso que sí, porque si es que no se regula qué es lo que se comunica, y siendo viral esa información en muchas ocasiones, podría generar error en los consumidores finales con respecto a la decisión que se adopta al momento de adquirir un producto o un servicio. ¿Cuáles son entonces los problemas que existen en las relaciones de consumo? Bien, a mi criterio, considero de que existen algunos problemas como las descripciones de los productos, que a veces resultan ser confusas. Claro, se ha hecho mucho a nivel normativo, a través de distintas comisiones del sector del gobierno, incluso también asociaciones que se encargan de la protección de los derechos del consumidor, para que la descripción de los productos cada vez sea mucho más clara. Prueba de ello, por ejemplo, son los famosos octágonos, de los cuales tanto se habló el año pasado y que, bueno, en hora buena se ha establecido, porque de alguna forma también facilitan información en los consumidores con respecto a la calidad del producto que consumen y qué consecuencias adversas podría tener este producto al consumirlo de manera habitual. Por otro lado, existe, creo, una cifra gris o un espacio gris que no se está regulando, y es el relacionado precisamente al comercio electrónico. Y es en el comercio electrónico como, por ejemplo, algunas páginas web, no necesariamente de presencia nacional, como por ejemplo podría ser Amazon o podría ser Alibaba, qué sé yo, que muestran imágenes con respecto a productos que se ofrecen en las tiendas virtuales, pero que al momento de ser entregadas luego de un tiempo más o menos amplio, no guardan relación con el concepto que yo como consumidor final tenía con respecto a dicho producto. Y esa es una situación que debe preocuparnos a quienes trabajamos en las autoridades de protección de consumo, para establecer a través de la aplicación de la normativa internacional de la materia mayores coordinaciones para colaborar precisamente en ello, teniendo en cuenta la globalización en la que nos encontramos actualmente y el uso generalizado de las tecnologías de información. Más aún cuando en estas actuales circunstancias todos sabemos de que el comercio electrónico va a entrar en un auge importante ante la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y justo hace un par de días, haciendo una búsqueda en redes sociales, se había publicado un post, me parece que era en Twitter, por un conocido periodista peruano que radica en España, en el que
había consultado cuántas personas ya habían tenido problemas al momento de recibir los productos que habían adquirido por empresas como, por ejemplo, Saga Falabella, Ripley, Plaza Vea, Platanitos, etcétera, ¿no? Y dentro de esos problemas que ellos habían comentado, que las personas comentaban, habían más de 3.000 comentarios, se había señalado de que, uno, había existido una demora excesiva en la entrega del producto. Dos, no contestaban el teléfono para que puedan presentar un reclamo. Tres, el producto que habían adquirido, por ejemplo, era de me recuerdo mucho, el que me llamó la atención fue de una señora que había comprado una ropita para su bebé, y ya habían transcurrido 3 meses y la ropita que le había comprado aún no llegaba y otro tampoco le iba a quedar. Entonces, aunque parezca irrisorio, pues todas estas circunstancias se están generando en estos momentos a través del comercio electrónico, porque si bien es cierto, ninguna empresa, ni nuestro mercado, ni ningún país se encontraba en condiciones de entrar a un contexto tan problemático como el que estamos sufriendo, yo sí pienso que hay una responsabilidad por parte de las empresas en no haber invertido en la logística y sobre todo en las plataformas necesarias para ofrecer un mejor servicio, teniendo en cuenta además las grandes utilidades que se reciben o las grandes ganancias que perciben mes a mes. Otro de los problemas, aparte de la devolución de los productos, me parece que tiene que ver mucho con la atención al cliente. Y seguramente más de alguno de ustedes que nos está escuchando en esta exposición, pues se habrá dado cuenta de que cuando ha llamado a alguna empresa que le ofrece algún servicio, no le han contestado. En mi particular caso, a mí me ha sucedido y no he podido contactarme con la empresa. Y eso pues ha generado una serie de problemas y sobre todo una disconformidad como consumidores finales. Asimismo, también existe todo un problema relacionado a cómo se presenta la información, ¿verdad? En las páginas web o a través de los landing que se utilizan en las redes sociales para la captación de clientes o de futuros clientes. Siendo así, ¿hacia dónde debe ser orientada la regulación? Pienso que la regulación debe ser orientada a preocuparnos por solucionar los problemas de aquellos paquetes o productos que se han extraviado o llegan fuera del plazo acordado, a aquellos artículos que llegan defectuosos o en mal estado, y también colaborar con las entidades de la policía y del Ministerio Público que se encargan precisamente en desmantelar las redes que se están generando para hackear páginas web ese famoso delito del phishing, y que está generando una circunstancia bastante desfavorable para los consumidores finales. Yo creo que tiene que existir necesariamente en nuestros países una labor de coordinación entre todos los entes involucrados de tal forma de generar espacios jurídicos y andamiajes normativos que coadyuven en la satisfacción de los intereses de los consumidores finales. Bien, ese ha sido entonces, de manera breve y sucinta, la explicación de esta temática abordada con respecto a los retos que deben asumir las autoridades del consumidor en Latinoamérica ante esta era millennial. Yo quiero agradecer nuevamente al doctor Castañeda y al Instituto Apex Juris por la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes en este evento internacional, creo, que genera espacios para la reflexión y sobre todo para construir sociedades más democráticas, justas y ciertas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Cabrera. Es bien interesante las nociones, conceptos y problemáticas que nos acaba de presentar. Y en realidad uno de los puntos ha llamado la atención. Y la pregunta va en el siguiente sentido, ¿no? Si los derechos y principios que regulan el andamiaje del derecho consumidor de la legislación peruana sería aplicable para los influencers de nacionalidad peruana.
llega a extenderse hacia ellos? Sí, justo en una parte de la exposición yo señalaba de que desde mi tribuna considero que se deben establecer los lineamientos para regular la información que los influencers difunden para con todos los jóvenes y aquellas personas que consumen contenido a través de redes sociales, porque sabemos que existe mucho financiamiento por parte de algún sector empresarial para que puedan de alguna forma colocar o incentivar el consumo de un producto o un servicio. Y es ahí donde existe una cifra gris con respecto a las cantidades de productos y servicios que se van adquiriendo a raíz de ese trabajo, ¿no? De ese incentivo que realiza el influencer. Entonces, pienso yo, ¿no? Obviamente que eso se encuentra en una circunstancia en la que debemos discutir sobre los cánones y sobre todo las estructuras para regular sin lesionar la libertad de información, claro está, ¿verdad? Pero como lo había dicho el anterior expositor, sí es importante establecer que la información que no resulte ser veraz debe ser evitada y sobre todo se debe generar espacios en los que se pueda bloquear ese tipo de comunicación que finalmente no es acorde a la verdad y que podría influir en tomar una decisión bastante alejada de las necesidades del consumidor final. Y es por eso que la Constitución protege a los consumidores finales. Y eso es lo que se tiene que ponderar por encima, evidentemente, de los intereses económicos del poder no institucionalizado. Perfecto. Una última pregunta, doctor Roberto. Lo plantea el doctor Villalta. ¿Hay algún tipo de seguridad jurídica en las ventas electrónicas frente a la crisis sanitaria respecto a las transacciones comerciales? Hay una serie Repito. de dispositivos normativos que no solamente se encuentran regulados en nuestra norma sustantiva civil, pero que sí se establecen en muchos comercios electrónicos serios, ya sea, por ejemplo, me atrevo a decir, Mercado Libre, o quizá también si es que ustedes han utilizado plataformas para poder adquirir servicios, como podría ser, se me acaba de olvidar el nombre, pero era para citar otro ejemplo. Pero ahí yo sí quisiera hacer una recomendación. La recomendación siempre va a ser de que cuando consumamos productos o servicios o cuando empleemos plataformas que están proliferando, en estos momentos están proliferando para delivery, para la adquisición de productos, porque hay mercados, comercios electrónicos que se encuentran ya institucionalizados en nuestro país, para poder alquilar viviendas o alquilar departamentos o alquilar cuartos, etcétera, existe una serie de no solamente requisitos, sino también todo un, digámoslo, arsenal de dispositivos y normas que a veces no leemos y que es importante hacerlo. Yo recuerdo mucho el caso de un colega que adquirió un servicio, alquiló, recuerdo, una casa en Salinas, en Ecuador, y la información que aparecía ahí señalaba que el departamento que alquilaba, ¿verdad? Se encontraba en Salinas, pero cuando fue y buscó y googleó, no se encontraba ahí, sino se encontraba en una playa cercana, sí, a unos 50 minutos. Entonces, hay que establecer, creo yo, mayor visión sobre ese tipo de negocios, ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque quizá la información que se está plasmando en este tipo de comercios no está siendo lo suficientemente clara y pienso de que ahí tiene que trabajar mucho, en el caso peruano, la comisión especial, ¿no? Encargada precisamente de la defensa del consumidor del Congreso de la República. Aunado también a los esfuerzos que tiene que hacer Indecopi y que seguramente en los próximos meses se publicará. Doctor Roberto, muchísimas gracias por esta magistral ponencia.
esperamos poder contar con su persona en otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Roberto. A usted, doctor Castañeda, muchas gracias.